Para los que no me conocen y no han visitado anteriormente mi canal, estuve viviendo en Uruguay alrededor de 1 año y 6 meses. ¿Qué pasa? Fui a Uruguay con la ilusión de emprender, ya que es lo que me gusta, es lo que siempre he hecho aquí en mi país. Y mi objetivo era salir de mi zona de confort y cambiar el ambiente. Tratar de hacer las cosas que he logrado aquí en Cuba, hacerlo en otro país. Uruguay era la alternativa y viajé hacia allá. Tengo un video en el canal donde explico exactamente cómo fue toda mi situación allá. ¿Qué pasa? Las cosas, vamos a decir que tuve un poquito de mala suerte. Vino la pandemia mundial, me agarró la pandemia allá y las cosas no salieron exactamente como tenía planificada cuando me fui. Siempre pasa eso. Pero lo que les quiero decir es una cosa. Gracias a que emigré a Uruguay, pasé por todo lo que pasé, aprendí todo lo que aprendí, mi vida dio un giro 180 grados y cambié muchas cosas en mí, tanto a nivel personal como a la hora de hacer los negocios, como a la hora de poner a funcionar los negocios dentro de mi país. Hace 2 años que llegué de Uruguay, estoy residiendo aquí en Cuba nuevamente, por el momento, nadie sabe a futuro. Entonces, hace 2 años que llegué de Uruguay y cuando llegué vine con otra mentalidad. Desde que llegué a Uruguay vine con una mentalidad un poco, vamos a decir, más desarrollada, ya que el vivir 1 año y 6 meses en un país capitalista, en un país con... Ya había viajado anteriormente, pero muy pocos días. Siempre trato de viajar y encontrar qué es lo que veo afuera que puedo implementar aquí para así obtener un beneficio de ello y hacer negocio, que es lo que me gusta. Pero el estar viviendo en Uruguay 1 año y 6 meses, el estar compartiendo con los uruguayos, con esa cultura, el estar viendo cómo se emprendía allá, cómo se hacían las cosas, me abrió mucho los ojos. Allí vi cómo solucionaban los uruguayos los problemas de su gente y me di cuenta todos los problemas que habían aquí en nuestro país, los cuales no tenían solución. No, hasta el momento, y los emprendedores no le habían dado solución. Desde que llegué empecé a encontrar todas las deficiencias que tenía en mis negocios en Cuba, ya que me fui por Uruguay, pero mantuve todos mis negocios aquí en Cuba funcionando porque era una manera de generar ingresos para mi familia y si me hacía falta para mí en algún momento, ya que iba a estar en un país donde estaba arriesgando todo lo que tenía en ese momento y puede que las cosas me salieran bien y tenía que tener una fuente de ingresos para poder sustentarme. Y así mismo sucedió. Las cosas no funcionaron bien, vino la pandemia y tuve que buscar alternativas. Pero bueno, luego de llegar aquí a Cuba y darme cuenta de todas las cosas que estaba haciendo mal yo, cuando lo comparé con lo que había aprendido allá, al momento los negocios empezaron a funcionar mejor. Yo como persona empecé a hacer las cosas de otra manera, logré que los negocios avanzaran más, logré ganar mucho más dinero con las cosas que tenía, logré implementar nuevas estrategias de negocio, logré crear nuevos negocios, nuevas sociedades y eso fue gracias a eso, a poder estar viviendo en otro país, ver cómo funcionan las cosas afuera. Por eso el salir de la zona de confort es algo que recomiendo muchísimo, muchísimo. Es algo tan grande que no te das cuenta hasta que lo haces. Siempre van a haber contratiempos, siempre van a haber cosas que no salen como tú quieres, pero es parte del proceso de la vida y es parte del proceso de los negocios, en este caso, o de la vida del emprendedor. Lo que tienes que tratar de agarrarle esos aprendizajes, esas cosas negativas que te llegan a la vida en el momento que sea, tratar de convertirlas en cosas positivas. Por ejemplo, yo mismo, todas las cosas que vamos a decir que fueron negativas, pero no fueron tan negativas, que viví en Uruguay ya que vino la pandemia y no pude lograr todos mis objetivos exactamente cuando las cosas estaban funcionando, parecía que iban a funcionar bien. Todo ese aprendizaje lo agarré y lo trasladé aquí a mi país y he logrado cambiar muchas cosas. He logrado que las cosas me funcionen mucho mejor que lo que tenía antes, porque no tenía con qué comparar. Solamente comparaba con otros negocios parecidos o otras maneras de pensar iguales a las que vivo aquí hoy en día en mi país. El estar fuera y el poder compartir con otro tipo de mentalidades te abre mucho, vamos a decir, la mente para poder ejecutar nuevas ideas y hacer las cosas distintas. Y cuando te diferencias del resto, cumples tu objetivo y llegas a lo que es a generar mucho más dinero. Para poner algunos ejemplos de cosas que me llegaron mucho y que me ayudaron a crecer como persona y en los negocios hoy por hoy, a incorporar todas las cosas que tengo y las cosas que estoy haciendo, es el estar en Uruguay y poder rodearme de muchos emprendedores. Fui a muchos eventos, conferencias, donde habían un montón de emprendedores que todo el mundo quería lo mismo, lograr el éxito, la libertad financiera y crecer en la vida. Y conversar con esas personas, cada cual con negocios distintos, pero al final el fin es el mismo. Y cuando te das cuenta que el fin es el mismo, lograr el éxito, te das cuenta de que es la vía y el rodearte de todas esas personas me ayudó muchísimo a cambiar mi manera de pensar y a poder incorporar eso dentro de mi sociedad. Otra cosa que estoy agradecido de haber tenido esa experiencia allá en Uruguay es el aprender marketing digital. El marketing digital hoy por hoy es lo que va a hacer que tu negocio avance. Ya el marketing tradicional no funciona tanto como antes. A lo mejor todavía en Cuba, como estamos un poquito más atrasados con respecto al mundo, todavía puede funcionar, pero
Si te adelantas un poquitico en lo que es el marketing digital, en utilizar las redes sociales, en poder hacerle llegar a los clientes de una manera, porque el celular lo tiene todo el mundo, entonces a todo el mundo le puede llegar esa información de tu negocio. Eso lo aprendí allá, eso lo he puesto en práctica aquí y eso me funciona muchísimo y sé que la persona que lo haga le va a funcionar. Toda esa tecnología que aprendí allá, toda esa forma de hacer marketing y de hacer negocios, cuando la trasladé aquí, claro, hay que darle su vuelta porque hay cosas que no pueden ser exactamente por las regulaciones que tenemos y por la forma en que se vive aquí. Pero nada, siempre es hacer algunas adaptaciones y te funciona muy bien. Lo he puesto en práctica, sé que funciona. Por eso, el salir de tu país y poder vivir en otro va a ser de que tu mente se expanda. Al final, yo me doy cuenta que son experiencias inolvidables y que viví en su momento. Había viajado otras veces, pero pocos días. Y que voy a volver a repetir. No es solamente que viví. Solamente ahora mismo como que estoy organizando un poco, pero la experiencia va a volver. No sé si es Uruguay, no sé qué país será, pero de que voy a volver a salir de mi zona de confort y voy a estar viviendo nuevamente en otro país, tratando de emprender, tratando de hacer cosas nuevas, de que va. Y eso se lo recomiendo a todo emprendedor que salga, porque una vez que sale empiezas a ver cosas que nunca te pasaron por la cabeza, empiezas a encontrar ideas y empiezas a ver negocios y conocer personas que te van a abrir tu mente y vas a ver que a través de eso vas a poder lograr mucho más rápido tus objetivos. Ahora, si en este momento volviera a Uruguay porque es uno de los países que tengo en mente a lo mejor volver pronto, las cosas las haría distintas. Cambiaría todos los errores que cometí anteriormente y sé que podría lograr los objetivos con lo que fui la primera vez, con contratiempos, pero creo que podría llegar a alcanzarlos. Porque toda esa experiencia que tuve me sirvió para aprender qué es lo que estaba haciendo mal y cómo entonces, si voy a hacerlo nuevamente, tratar de equivocarme lo menos posible. Eso sí es Uruguay, pero si me voy para otro país, igual, la estrategia es la misma. Ya yo estuve fuera un tiempo, ya sé dónde me equivoqué y trataría de no equivocarme en ese otro país donde fuera. Porque tienes que entender algo, siempre que llegas a un lugar, lo más difícil es adaptarte a la cultura. Anteriormente uno piensa de que el mundo entero está en función de lo que vive Cuba. Como es un país que últimamente, o no, que siempre ha estado en polémicas, nosotros pensamos que todos los países afuera están en función de las cosas que nos suceden a nosotros. Y no es así. Las personas en el mundo tienen sus cosas y no están pensando, no, ni les interesa qué es lo que está viviendo el cubano ni la situación de Cuba. Entonces, adaptarse a la cultura es lo más choca y es lo que tienes que hacer una vez que llegas al país que sea. No quieras implementar tu manera de ser en ese país. Trata de adaptarte a ellos. No quieras que ellos se parezcan a ti. Tú tienes que parecerte a ellos. Eso es un error que cometí al principio, tratar de que un uruguayo quisiera ser como yo o que esa persona que yo estoy en el país de él, soy un extraño. Y lograr que esa persona piense como yo es un error que cometí al principio y me doy cuenta que no funciona así. Tú tienes que adaptarte a ello, tanto al país que sea, porque es la manera de que puedas lograr un acercamiento y ese acercamiento va a hacer de que tus proyectos funcionen más rápido, porque el conocer personas es lo que hace que puedas avanzar más rápido. Solo no vas a llegar a ningún lado. Cosas que tienes que saber si te vas a otro país es que la manera de hacer los negocios es muy distinta. Vamos a hablar del tema de Uruguay y Cuba. En Uruguay hay muchas más oportunidades de lograr que tus negocios lleguen a otro nivel que en Cuba. Ya que en Cuba tenemos muchas situaciones que nos afectan y que nos hacen limitarnos, ¿entiendes? Entonces, el estar en un país capitalista es lógico que vas a poder escalar tus negocios. Lo que tienes que tener inteligencia porque los impuestos son mucho más altos que exactamente en tu país y la manera de hacer negocio es distinta. Entonces, al final es una balanza que tienes que saber cómo equilibrarla y ver dónde tú crees que te va a ir mejor. Es lógico que emprender en otro país a la hora de hacer negocio puedes llegar mucho más lejos y puedes llegar a lo mejor hasta números incalculables. Pero también si logras adaptarte a la cultura y si logras que el negocio avance. Porque el vivir en otro país también lo que te hace es vivir más tenso porque estás fuera de tu zona de confort y hay cosas básicas que tienes que cumplir como gastos que no puedes dejar de pagar. Entonces, al final tienes que cuidar eso, pero sí, funciona muy bien. Yo lo que tendría en cuenta es algo que yo no hice, pero que sí recomiendo que hagan. Si llegas a otro país, a no ser que llevas con mucho dinero, lo único que te recomiendo es tratar de buscarte un trabajo que por lo menos te pague renta y comida. Entonces, al mismo tiempo tratar de emprender, encontrar a lo mejor un trabajo que no canse tanto, que no tenga tantas horas para que así te dé tiempo a trabajar en tu proyecto. Porque si haces como yo, que fui directo a emprender o directo a empezar a aprender cómo era el país, cómo podía hacer negocios allá, el dinero se va agotando y cuando el dinero se agota la mente no te trabaja bien. Porque si no tienes los gastos básicos cubiertos, empiezas a tener problemas. Y si tienes problemas, no puedes generar y pensar en buenas ideas para que tu negocio funcione. En el caso mío, yo traté de que mis negocios aquí en Cuba siguieran funcionando para así tener un ingreso que si necesitaba podría tomarlo de ahí. Pero si no es el caso y no tienes negocio funcionando en tu país y no tienes un ingreso, no tienes bastante dinero, lo que tienes que hacer es encontrar un trabajo para que cubras esos gastos básicos
y al mismo tiempo emprender. Y cuando el emprendimiento te genere por lo menos el dinero de tu trabajo o a lo mejor el doble, entonces dejar esa seguridad, porque vivir en el capitalismo sin ingresos no es posible. Lo que se hace aquí en Cuba, que cualquier persona puede vivir, vamos a decir, no vivir, más vivir sin dinero, no se puede hacer afuera. Eso es algo que aprendí, que lo tuve de cerca y que tienes que entender que funciona así. Bueno, mi gente, y hasta aquí el video de hoy. Espero que este video, como siempre, les voy a aportar un poquitico más de valor. Como siempre, decirle que si les gustó el video, me regalen su like, se suscriban al canal, activen la campanita que siempre se olvida. Sin más, nos vemos en el próximo. Bye.